La información de última hora en este momento. Última hora, última hora, última hora, última hora. Muy buenas tardes, son las 5 en punto de la tarde y nos encontramos en el noticiero DAS al Cuadrado. Soy Sofía Saldarriaga Ospina y me encuentro con mi compañera Silvia Elvira, presentándoles una de las noticias más importantes del momento, la noticia de último minuto, que es la propagación de la enfermedad de leishmaniasis a nivel mundial y en nuestro continente latinoamericano. Las leishmaniasis son enfermedades infecciosas que afectan la piel, las mucosas y las vísceras, resultantes del parasitismo de los macrófagos por un protozooario flagelado del género Leishmania, introducido al organismo por la picadura de un insecto Flebotominea hembra. Las enfermedades transmitidas por vectores aparecen cuando el agente etiológico que las produce, virus o parásito, es transmitido por especies de insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos alojados en la sangre de un portador infectado y lo transmiten a un huésped sensible mediante mecanismos de transmisión activa o pasiva. Existen tres tipos diferentes de leishmaniasis. En primer lugar, encontramos la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea difusa se presenta en los pacientes que tienen un defecto específico de la inmunidad celular y es causada por la Leishmania amanocensis y la Leishmania mexicana. Se presenta con pápulas, placas y nódulos generalizados. Las lesiones se inician como pápulas que se convierten gradualmente en pequeños nódulos firmes que se van ulcerando gradualmente. Posee un periodo de incubación de entre 3 a 6 meses. En segundo lugar encontramos la leishmaniasis mucosa. Esta presenta lesiones en mucosa nasal, faringe, laringe, paladar o labio. Al examen físico se puede encontrar eritema y edema, y en estados más avanzados, ulceración, perforación y destrucción del tabique y mutilaciones. Los síntomas específicos son congestión, obstrucción nasal, prurito y hepatitis. La infección bacteriana sobreagregada, que es frecuente y grave, puede llevar a la muerte por compromiso del tracto respiratorio superior. La leishmaniasis visceral. Los síntomas pueden aparecer de una forma muy gradual o abruptamente. Al picar el flebotomo o el parásito, invade las células del sistema retículo histiocitario. Se reproduce y se disemina por vía linfática o sanguínea hasta los macrófagos de médula ósea, hígado y vaso. La leishmaniasis visceral es cada vez más frecuente como infección oportunista en pacientes infectados por el VIH. Los síntomas predominantes son fiebre intermitente, malestar general, astería, anorexia, enflaquecimiento progresivo, palidez y hemorragias. Los signos clínicos son hepatosplenomegalia, micropoliedenomatías, anemia y signos de desnutrición. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de entre 3 semanas a 6 meses. En el mundo se estima que la leishmaniasis cada año se produce entre 0,9 a 1,6 millones de nuevos casos de leishmaniasis entre Guyana, Surinam, Guatemala, Guyana Francesa y México. En la región, el 27% de casos de leishmaniasis cutánea se presentan en zonas fronterizas. Hay muchos factores que influyen en la transmisión de la enfermedad, como la pobreza debido a que las malas condiciones de vivienda y deficiencias de saneamiento, por ejemplo, como la basura, alcantarillado abierto, pueden promover el desarrollo de lugares de cría y reposo de los insectos y facilitar su transmisión a los humanos. La leishmaniasis se asocia con la migración y desplazamiento de personas a zonas donde existen en la transmisión. Los cambios ambientales y climáticos como desforestaciones, precipitaciones, temperatura y humedad influyen en la incidencia de la leishmaniasis. Así también la incursión de las explotaciones agrícolas, construcciones de carreteras hidroeléctricas y los asentamientos en las zonas boscosas han contribuido al aumento de casos. Ahora, para conocer un poco más sobre esta problemática presente en América, vamos a contactarnos con algunos científicos de los países de Perú, Colombia, Argentina y Bolivia que nos hablarán más sobre este tema. Vamos a iniciar con el doctor Diego desde el Centro Argentino de Información Científico y Tecnológico en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarles estos datos estadísticos que tienen relevancia en cuanto a la leishmaniasis. Entonces, como veníamos diciendo, hay tres tipos de leishmaniasis y la leishmaniasis visceral viene siendo la más frecuente en el país de Argentina. El grupo investigativo en Argentina, junto con la OMS, se unió para realizar un dato estadístico entre el periodo 2001 al 2016 y de acuerdo con estos datos
se logró estimar cómo ha sido el número de contagiados de leishmaniasis visceral con el paso del tiempo. Como podemos ver en la gráfica, del año 2001 al 2006 no se presentó ningún caso de contagiados. Sin embargo, del 2006 al 2012, el número de contagiados tiende a ser el que mayor, Ahora, si miramos el periodo del 2006 al 2012, nos damos cuenta que el número de contagiados viene a ser el máximo de acuerdo a nuestro estudio. Por tal motivo, ese periodo va a ser el periodo de nuestro estudio. Ahora, esto ya es el audio, entonces... Listo, con base a esto, pueden observar la siguiente tabla, en donde se puede ver la distribución de los casos comunicados de leishmaniasis visceral humana en la Argentina por provincia, localidad y año. De acuerdo con la tabla, podemos llegar a la conclusión de que Misiones viene siendo la provincia con más casos reportados, debido a que presenta la mayor cantidad de localidades, a diferencia de Corrientes, Salta y Santiago del Estero. Volviendo a la gráfica y ya centrándonos nada más en el periodo 2006 a 2012, podemos ver que del periodo 2006 al 2007, esa parte de la gráfica representa una parábola, y si reconocemos los diferentes tipos de funciones, llegamos a la conclusión de que la función viene siendo f de x igual a raíz cuadrada de x. En base a esto podemos hallar la pendiente de la recta tangente que pasa por cualquier punto que esté relacionado a la curva, y de acuerdo a los cálculos la pendiente viene siendo 0.40. Siguiendo con el siguiente periodo, que viene siendo 2007-2008, y realizando el mismo cálculo, tenemos como resultado que la pendiente viene siendo 0,31, indicándonos que el número de casos reportados sigue creciendo, pero a una velocidad menor. Ahora, y por último, mirando el periodo 2010, 2011 y 2011-2012, nos damos cuenta que la pendiente viene siendo ahora negativa. Esto significa que ahora el número de contagiados está decreciendo. Gracias, doctor Diego, por su importante intervención. Ahora nos dirigiremos al Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo del Departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, con la doctora Aluna. Adelante, doctora Aluna. Buenas tardes, les hablo desde el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo del Departamento de La Paz. Como ustedes sabrán, Bolivia es un país pequeño que cuenta con una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados y con una población de 10.027.254 habitantes, con una densidad poblacional de 9.13 habitantes por kilómetros cuadrados. Está clasificado, según la Organización Mundial de la Salud, como uno de los lugares de mayor transmisión, es decir, más del 50% de la superficie de Bolivia es endémica, es decir, 6 de los 9 departamentos que la constituyen. También tiene una incidencia de 32.98 por 100.000 habitantes y está dentro de los países con más altos abajo, que son los años de vida ajustados por discapacidades, es decir, por esta enfermedad, siendo entonces la esperanza de vida de la mujer de 69 años y del hombre de 65. También afecta en su gran mayoría a los hombres, y la enfermedad se presenta en dos formas clínicas, cutánea y mucosa. Con los datos recogidos que son los años de vida ajustados por discapacidades, es decir, por esta enfermedad, siendo entonces la esperanza de vida de la mujer de 69 años y del hombre de 65. También afecta en su gran mayoría a los hombres, y la enfermedad se presenta en dos formas clínicas, cutánea y mucosa. Con los datos recogidos por el Sistema Nacional de Información en Salud, desde 1983 hasta el 2009 de los casos de leishmaniasis, se pudo hacer la siguiente gráfica y se pudo determinar su comportamiento, el cual es ascendente y nos prepara
en la prevención de esta enfermedad y en las medidas que se deben tomar para el futuro. Muchas gracias, doctora Luna, por su intervención. Ahora nos dirigiremos al Instituto Geofísico de Perú en la ciudad de Lima, en el país de Perú, con la doctora Natalia, que nos hablará un poco sobre la incidencia de esta enfermedad en Perú. Adelante, doctora Natalia. Bueno, en el Instituto de Geofísica de Perú tenemos que la leishmaniasis constituye la segunda endemia del tipo tropical y la tercera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles, luego de la malaria y de la tuberculosis. En este país se nos forman dos tipos de leishmaniasis, la cutáneo-andina y la cutáneo-mucosa. Se estima que aproximadamente entre el 75 y el 80% de casos reportados corresponden a la forma cutáneo-andina y entre el 10 y el 25% restante pertenece a formas cutáneo-mucosas. Hemos reportado 5 tipos de leishmaniasis, que está la brasilensis, la peruviana, guyanensis, la insoni y amazonensis, distribuidas a lo largo de todo el territorio peruano. Para el año 1997 se estimó que la población en riesgo por afectación de la enfermedad era de 1.187.104 habitantes, teniendo como zona afectada aproximadamente el 74% del área total del país, extendiéndose a través de los Andes y los valles interandinos para la leishmaniasis cutánea y a las zonas de selva alta y selva baja en la leishmaniasis mucocutánea. En el año 1999 se reportó un total de 4.645 casos entre aquellos confirmados y probables de las formas cutáneas y mucocutáneas, con una tasa de incidencia acumulada por el país del 17,22 por cada 100.000 habitantes para la leishmaniasis cutánea y de 1,9 por cada 100.000 habitantes para la leishmaniasis mucocutánea. El periodo de tiempo comprendido entre los años 1950 y 1996, la tasa de natalidad aumentó de manera considerable, lo que produce el crecimiento demográfico de la población y con ello la probabilidad de contagio entre los habitantes. Durante este periodo de tiempo hubo un total de infectados de 37.633, teniendo un promedio de personas afectadas por año de 3.136,08. En la gráfica puede apreciarse que durante los años 1950 y 1975 la cantidad de afectados por la leishmaniasis estuvo casi constante. Esto se debe a que la cantidad de habitantes que tenía el país era relativamente baja en comparación de la población actual. A partir del año 1975 se iniciaron con unos tratamientos que empezaron a implementarse, que son los antimoniales pentavalentes y la anfotericina B, teniendo un buen resultado y una gran receptividad por parte de las personas contaminadas. A partir de este año se evidencia un crecimiento en el número de afectados debido a que la tasa de natalidad aumentó considerablemente, además de que la mayoría de personas registradas con la enfermedad pertenecían a zonas fronterizas del Perú con Colombia y Brasil, conectando con zonas selváticas, así como la transmisión de los vectores provenientes de esos países. La leishmaniasis es sensible a condiciones climáticas y a los cambios en las precipitaciones, la temperatura y la humedad. Influyen en gran medida en la enfermedad. El calentamiento de la tierra y la degradación del suelo afectan en muchos aspectos a la epidemiología de la leishmaniasis. Es por esta razón que durante los años 2001 a 2017 se reportaron aproximadamente 122.717 casos en el país, teniendo como punto máximo de contaminados el año 2011 con 11.204 afectados por la enfermedad y tendencia aproximadamente 7.218 casos por año. Durante la semana epidemiológica la primera semana epidemiológica a la 44 del 2017 se han notificado 5.231 casos de leishmaniasis. No se ha reportado defunciones para el año 2016 durante el mismo periodo y se notificaron 6.740 casos en la región. La tasa de incidencia acumulada fue de 21,6 casos por 100.000 habitantes. El 45,2% de los casos se reportaron en 4 departamentos principales: Cusco, Madre de Dios, San Martín y Cajamarca. El departamento de Cusco reportó 1,1 veces más casos que el año 2016 a la misma semana epidemiológica. El departamento de San Martín reportó 1,7 veces más casos que el año 2016 en la misma semana epidemiológica hasta la semana 44 del año 2017. La tasa de incidencia acumulada en el país para la semana epidemiológica 44 fue de 0,16 casos por cada 100.000 habitantes.
El 92,5% de los casos fueron leishmaniasis cutánea, siendo 4.725 casos reportados. El 7,5% son leishmaniasis mucocutánea, con 385 casos, y el 34,5% de los casos se reportaron en el grupo de 30 a 59 años, el 22,5% de los casos entre las personas y los jóvenes de 18 a 29 años, y las tasas de incidencia acumulada fueron altas en los grupos de edad de 12 a 17 años y de 18 a 29 años, lo que indica que la mayoría de afectados eran personas jóvenes. Actualmente estamos tomando medidas que nos permitan acabar con esta enfermedad o de alguna manera controlarla, como el diagnóstico temprano, la ingestión eficaz de los diferentes tratamientos que podemos manejar, como es el estivoclunato de sodio, anfotericina B y desoxicolato. El control de los vectores nos ayuda a reducir de gran manera la transmisión de la enfermedad, controlando los flebótomos, especialmente en el contexto doméstico, la vigilancia eficaz de la enfermedad, el control de los reservorios animales que lo contienen, son vectores activos para contaminar a las demás personas con el virus de la leishmaniasis. Muchas gracias, doctora Natalia, por compartirnos su importante investigación. Ahora nos dirigiremos al país de Colombia, en el Instituto Nacional de Salud de Colombia, la ciudad de Bogotá, con la doctora Sandra. Adelante, doctora Sandra. Buenas tardes, me encuentro en el Instituto Nacional de Salud de Colombia y les voy a hablar acerca de una investigación que se estuvo realizando con respecto a la leishmaniasis en Colombia. La leishmaniasis y su propagación en este país tropical tiene un comportamiento irregular debido a que en el transcurso del tiempo se han dado variaciones o cambios respecto al clima, al hábitat y al desarrollo de la tecnología y la ciencia que han permitido crear ciertos insecticidas que logran disminuir en un intervalo de tiempo determinado la población de sus diferentes vectores, como por ejemplo el de la Luxomia longiflocosa. La transmisión en Colombia de esta enfermedad es persistente en las zonas rurales y es de tipo endemioepidémico, es decir, el aumento de incidencia es superior al esperado. Dicha transmisión se ha dado de manera focalizada y con patrones variables de intensidad. Asimismo, se mantienen las condiciones que han favorecido la transmisión emergente de nuevas arbovirosis. La leishmaniasis se considera como un problema creciente en salud pública, debido a que cada vez las viviendas humanas se encuentran bastante cercanas a las zonas selváticas donde el vector se propaga y puede transmitir fácilmente la enfermedad por medio de picaduras a los habitantes de aquellas viviendas. Por medio de algunos datos que proporciona la Organización Mundial de Salud, se muestra en un periodo de tiempo determinado que el comportamiento sociodemográfico nacional de la leishmaniasis cutánea ha sido constante en algunos periodos y crecientes en otros. Estos han sido atribuidos a las actividades económicas, a la migración, al conflicto armado, a la dinámica vectorial que condicionan esta enfermedad en el escenario rural. Estas condiciones promueven la entrada de personas no inmunes en zonas de transmisión de leishmaniasis. Según el artículo científico del bacteriólogo Jair Andrés Baena, un compañero mío, en Colombia durante la década de 1990 se notificaron en promedio 6.500 casos nuevos de leishmaniasis. En los comienzos de la década del 2000 se han notificado en promedio 14.000 casos, lo cual evidencia un incremento inusitado de los casos durante los últimos años. La leishmaniasis es una patología endémica en casi todo el territorio, excepto en San Andrés Islas, en Atlántico y en Bogotá. Se estima que en el país existen alrededor de 10.000 millones de personas en riesgo. La leishmaniasis cutánea posee un 95% de los casos, por lo cual es la más frecuente, y la leishmaniasis visceral, que es endémica principalmente en el Valle del Río Magdalena y sus afluentes. La enfermedad experimenta un crecimiento poblacional a partir del año 2000, ya que de aproximadamente 58.895 personas enfermas que se encontraban desde el año 1990 hasta el año 1999, en los 10 años posteriores la población incrementó a 116.291.000 insectos afectados por la enfermedad. Este fenómeno posiblemente se debió a la ausencia de insecticidas, de atención y de precauciones médicas. La epidemiología de la enfermedad se ve afectada por cambios en algún punto de la tríada epidemiológica, o sea, en los humanos, en los receptorios y en los flebotomas.
cambios climáticos, en el desplazamiento poblacional, en factores ambientales, en los desarrollos económicos, en aumento de la urbanización, la deforestación, la migración de áreas rurales o urbanas con creación de nuevas zonas de asentamiento urbano. Y el conflicto armado pueden ser responsables de la dispersión del vector, la cual hace que la epidemiología de la enfermedad cambie y por consiguiente la distribución de las cepas de leishmaniasis. En la gráfica pueden observar que a medida que transcurre el tiempo, los casos de leishmaniasis varían de forma considerable, ya sea en aumento o en disminución. Se muestra una gráfica inconstante, con intervalos de crecimiento y decrecimiento. Muestra aquella función, además encontramos una función que más nos permite acercar o predecir ese comportamiento que se está teniendo de la enfermedad. Esta logra representar aquel comportamiento, es una función polinómica de grado 6, la cual posee un coeficiente de correlación de 0,995. Esto quiere decir que entre más cercano sea el valor a 1, la exactitud de la función será más con respecto al comportamiento de la leishmaniasis aquí en Colombia. El producto de las desviaciones típicas de ambas variables es como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas. Por último, cabe destacar que de acuerdo a las gráficas mostradas entre el año 2005 y 2006, existe un punto máximo que alcanza la función en todo su dominio, es decir, la mayor cantidad de casos de leishmaniasis que se han tenido en Colombia, que sería de 18.150 personas enfermas, con una tasa de incidencia de 215 por 100.000 habitantes. En el caso contrario, encontramos el intervalo de tiempo en donde se presenta la mínima cantidad de casos de leishmaniasis, es decir, el punto mínimo de la función, que es en el transcurso del año 1999, donde la tasa de incidencia es de 43 por 100.000 habitantes. Bueno, le agradecemos a los doctores que nos proporcionaron información sobre la leishmaniasis. Esperamos que en una próxima emisión nos sigan colaborando con otra enfermedad. Cabe resaltar que la leishmaniasis es una enfermedad de la que debemos tener mucho cuidado, de la que debemos tener mucha precaución para que este tipo de endemias no se sigan presentando en nuestro continente. Esta ha sido toda la transmisión por hoy. Los esperamos en una nueva proyección del noticiero. Hasta pronto.